Ok, bueno, pues muchas gracias por unirse a este Facebook Live. Espero que me escuchen correctamente. Y hola Element. Am, ok, en este Facebook Live les voy a mostrar una de las técnicas más comunes que utilizamos los artistas digitales para hacer integraciones de CG sobre backplates o sobre imágenes reales, videos reales, y es por medio de una herramienta que tenemos en V-Ray desde versiones primeras, que es nuestro Shadow Catcher o nuestras Made Properties, propiedades de mates en V-Ray, obviamente. Y bueno, les voy a llevar una pequeña demostración de cómo funciona esto, qué consideraciones debemos de tener, y creo que vamos a aprender algunas cosas bastante interesantes sobre este flujo de trabajo. Para que me entiendan más o menos de qué se trata, en este caso yo hice una precomposición en Nuke, pero lo vamos a hacer obviamente dentro de 3ds Max. Y es básicamente, pues obviamente tenemos nuestro backplate, que es una imagen fotografía. Necesitamos por supuesto nuestro HDR e iluminación basada con respecto a este escenario para poder integrar nuestro CG. En este caso integro esto. Um, si se dan cuenta, pues este es el backplate, este es el resultado en render, pero la composición es esta. Es decir, que después de que nosotros tenemos nuestro render con ciertas características, nosotros podemos todavía mejorar la composición para tener este producto ya final, cuando ya hacemos correcciones, composiciones, ajustes y todo lo que necesitemos. Además, si va a ser una animación y van a ser varias cosas, pues necesitamos contemplar render elements, necesitamos contemplar máscaras, necesitamos contemplar alfas y todo este tipo de situaciones. Entonces es lo que les voy a mostrar. Voy a abrir 3ds Max. En este caso en 3ds Max aquí ya estamos con un ejercicio que, bueno, si les muestro el V-Ray Frame Buffer, así se va a ver. Obviamente lo que yo hice es ensayar la presentación solo para recordar un poquito cómo era el proceso. Lo podemos hacer con todas las plataformas que nosotros tenemos, en Maya, en Rhino, en SketchUp, en 3ds Max por supuesto, en Cinema 4D, lo podemos hacer en modo. Todas estas plataformas básicamente tienen la misma herramienta. Entonces, ¿cómo funciona? Déjenme guardar por si cualquier situación no vaya a fallar. Mercedes, Ricardo Inicio, vamos a ponerle aquí test. Ok. Y lo que voy a hacer básicamente es abrir mi escena desde inicio, que sería esta, en donde está solo mi objeto CG, es este auto. Entonces, pues básicamente lo que necesitamos hacer es la composición. Voy a estar leyendo preguntas. Todos los que me quieran hacer preguntas sobre esta presentación y tengan alguna duda, pues adelante, con toda confianza me pueden preguntar sobre lo que estoy mostrando o algunas cosas nuevas que obviamente vean, que no reconozcan, etcétera. Ok, entonces básicamente lo que requerimos es tener, por supuesto, la forma más común de hacer este tipo de integraciones es utilizando una imagen HDR que contenga una proyección correcta con respecto al plano y que tenga una muy buena resolución. La mayoría de veces los artistas lo que utilizan es únicamente la imagen HDR con una muy buena resolución, porque obviamente va a determinar el background también. Lo que yo les voy a mostrar son las dos formas, utilizando un solo HDR y utilizando un HDR más los backplates, diferentes backplates que ustedes pueden descargar de imágenes. Hay muchísimos que son gratuitos, entonces creo que podrían probar varias opciones. Entonces lo primero que voy a hacer es obviamente establecer el primero, que sería utilizando un HDR. Entonces, bueno, voy a abrir mi Render Setup. Estoy yo utilizando V-Ray 5 con el update 1.2 y lo que voy a hacer es crear una luz domo, y a esta luz domo voy a conectar básicamente mi HDR. Entonces voy a abrir mi slot de materiales, Material Slide Editor. Voy a eliminar este anterior.
Voy a eliminar este también. Recuerden que en V-Ray 5 tenemos un nuevo mapa para nuestro HDR, que es V-Ray Bitmap. Es exactamente lo mismo. Y pues lo que voy a hacer es conectar un HDR. Por acá tenía yo uno. Creo que todos conocen este, es gratuito, obviamente. Y pues tengo que colocarlo como forma esférica. Entonces voy a conectarlo dentro de mi Luz Domo como instancia para que todo lo que se ajuste esté actualizándose. Y listo, estoy listo para empezar a trabajar con mi V-Ray Frame Buffer. Entonces vamos a darle aquí IPR para ver el resultado. Ahí tenemos obviamente la parte de lo que sería el HDR. Aquí yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo detener mi IPR y trabajar con el viewport. Entonces voy a ir a activar mi viewport, algo así, y básicamente pues puedo ajustar mi ángulo que yo quisiera. Súper importante que obviamente cuando hagamos una especie de composición tengamos la relación de escalas correctamente. Por ejemplo, si en este caso yo quiero establecer esto así, pues obviamente las líneas de los cajones de estacionamiento me van a dar una relación de escala. Entonces eso será muy importante. Sin entrar en temas de hacer un tracking de cámara y ajustar perfectamente las proyecciones, pues voy a tratar de establecerlo así. Está iluminando obviamente a través del HDR, lo estoy viendo, es visible. Y ahora lo que voy a hacer es que se vea integrado. Básicamente no se ve integrado, entonces lo que tengo que hacer es crear un plano que obviamente me permita capturar las sombras para que pueda yo integrar mi CG sobre esta imagen. Lo que voy a hacer rápidamente es, en perspectiva no tengo todavía una cámara, entonces voy a guardar mi ángulo de la perspectiva. Voy a modificar un poquito mi ángulo y voy a crear un plane. El plane tiene que estar creado, digamos, lo suficientemente grande que cubra todas las proyecciones de las sombras. Entonces voy a crear por aquí algo así. Igual y un poquito más hacia el frente. Voy a aplicarle un material de V-Ray. Voy a mover para acá voy a regresar a mi vista que había guardado. Y bueno, básicamente ya tengo mi plane que va a capturar las sombras. Estas sombras son las que yo requiero para poder obviamente hacer mi integración. Ahorita no presten mucha atención en el HDR, obviamente no es un HDR que me fascine, es gratuito obviamente, pero no es como lo que nosotros deseemos. Básicamente lo que yo les quiero mostrar es la metodología y las consideraciones que deben de tener. Ok, ya que tenemos esto, tenemos dos maneras de hacer las propiedades para que podamos capturar las sombras sin que se vea el plano. La primera de ellas es obviamente seleccionando el plano, dando clic derecho, y abrir V-Ray Properties. Y dentro de V-Ray Properties tenemos que asignar nuestro Mate Object, es un Mate Object. Vamos a decirle que sea Mate para reflejos y refracciones. Vamos a cambiar el Alpha Contribution a -1. Vamos a activar las sombras y que afecte al alfa, y de esa manera ya vamos a tener la respuesta. Son varios pasos, entonces si queremos evitar hacer todo esto, pues simplemente utilizamos dentro de nuestra V-Ray Toolbar este icono que es nuestro Shadow Catcher. Entonces básicamente es una abreviatura a todos estos pasos. Le voy a dar clic y automáticamente ustedes notarán que cambió. Si yo nuevamente selecciono el plano y voy a V-Ray Properties, pues hizo todo lo que les mencioné. Esto es simplemente con un solo clic. Sin embargo, no es suficiente. Tenemos que preparar nuestra imagen para que pueda funcionar correctamente. ¿Por qué es importante preparar la imagen? Pues porque necesitamos contemplar que las composiciones se tienen que hacer de un carácter profesional. Si finalmente tenemos nuestro CG y vamos a hacer una secuencia, vamos a hacer composición profesional, ya sea dentro de Nuke, dentro de Digital Fusion o dentro de After Effects para casos de videos un poquito menos complejos, incluso en Photoshop si son para imágenes fijas, pues necesitamos llevar ciertas
cosas o herramientas para poder tener control en la composición. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Como nosotros ya tenemos, déjenme salir de aquí del IPR, voy a abrir nuevamente mi V-Ray Frame Buffer porque les quiero mostrar algo que es súper importante. Voy a trabajar con el IPR dentro del V-Ray Frame Buffer, es exactamente lo mismo que vieron en Viewport, pero si yo les muestro el alfa, en el alfa tengo yo información de lo que sería mi producto CG y de las sombras. Si tuviera reflejos hacia el piso, también aquí tendría información. Es la forma más simple, sin embargo también pudiéramos llevar canales en los que simplemente lleve separado el alfa de mi objeto y luego la información de sombras. Podemos hacer eso también, es un poquito más elaborado, pero bueno, también lo podríamos hacer. No aparece como yo deseo porque obviamente esta información de la luz domo solamente está para iluminar. Entonces lo que yo debo de hacer es que en mi environment, si yo abro con tecla 8, voy a mi Slide Material Editor, este es mi HDR, voy a conectar el mismo HDR en mi environment para que ya pueda tener la respuesta que yo espero. Entonces conecto aquí igualmente como una instancia y básicamente ya tengo mi objeto integrado. Eso es realmente la forma más sencilla de hacer estas integraciones. Si tuviéramos, repito, si tuviéramos un HDR perfectamente, digamos, en resolución y con ajustes que incluso pudimos hacer antes en modo de preproducción para nuestro CG, pues funcionaría mejor. ¿A qué me refiero con eso? Pues muy probablemente hacemos algunos ajustes de saturación, marcamos algunas cosas, hacemos matte painting, es decir, sobre la misma imagen podemos ajustar otras cosas, borrar, eliminar, clonar, todo ese tipo de trabajos. Entonces, esto es la forma más sencilla, como les mencionaba. Tengo el alfa y esto significa que yo puedo recortar obviamente mi CG sobre lo que sería el backplate o más bien sobre el background y entonces ajustar, hacer escalar o hacer cualquier otra cuestión que yo necesito. Una de las cuestiones más importantes que necesitamos es también tener los diferentes render elements. ¿Cuáles serían los diferentes render elements? Pues básicamente los que reconstruyen nuestro beauty, más las máscaras que puedan ser necesarias. Entonces básicamente lo que iría a hacer es ir a render elements y elegiría nuestro preset V-Ray Back to Beauty. Con esto básicamente vamos a tener en nuestro V-Ray Frame Buffer todos los canales necesarios para reconstruir este render. Voy a cerrar este environment, voy a ir a mi pestaña de V-Ray y voy a cambiar a Buckets. Voy a hacer mi render así con los valores por defecto. Por automático, cuando nosotros agregamos nuestro Back to Beauty, pues tenemos una precomposición, como les decía, por automático. En este caso se hizo más pequeña porque yo estaba trabajando en el sistema IPR, haciendo obviamente la resolución mucho más grande, pero bueno, este no es tanto problema. Una vez que yo agrego el Back to Beauty, si yo me voy a mi RGB Color, aquí van a ver que tenemos el background. Okay, ahorita les voy a explicar por qué está pasando esto y cómo podemos ajustarlo. Tenemos nuestra información de lighting, de GI, tenemos reflection, refraction, tenemos los specular que son súper importantes y tenemos, bueno, self illumination la entiende porque pertenece a la información de la luz de mi dome light. Entonces básicamente la suma del self illumination y de mi background me va a dar la información, pero si yo no quiero tener eso y lo quiero tener en un solo pase, entonces lo que yo haría es ir a mi luz domo y decirle que sea invisible. Entonces con eso vamos a resolver el problema. Voy a hacerlo un poquito más grande, voy a utilizar un formato HD pero no tan exagerado. Ahora sí, como yo hice invisible mi
DOM Light, básicamente el background ya me va a dar la información y ya no voy a tener en Self Illumination lo que sería nuestra luz domo. No se pierde, solo tengan en cuenta que tendríamos que hacer una suma allí para unirlos a ambos. Ok, básicamente con esto yo podría ya empezar a trabajar porque puedo separar obviamente todos los objetos sin el background. Entonces eso sería pues prácticamente lo que necesitaría para poder montar esto sobre otro back o un backplate que pertenezca a algo muy parecido a lo que yo tengo en el HDR, o bien una imagen backplate que pertenece también al grupo del mismo HDR. De hecho, para quienes no me entienden mucho sobre esto, voy a mostrarles, creo que SDRI Heaven es una página que todos conocen donde tienen HDRs gratuitos. Y yo utilicé para esta práctica uno que, déjenme bajar, creo que hasta la parte de los interiores. No, creo que aquí parecen todos mezclados. Pero bueno, ok, este fue el que yo utilicé. Y si se dan cuenta, muchos de estos HDRs tienen obviamente la proyección y vienen abajo backplates que nos van a permitir poder hacer composiciones. Vienen algunos ejemplos en renders de usuarios que han utilizado estos ejemplos. Básicamente yo utilicé este HDR con, creo que es este backplate, y es justo lo que están viendo aquí, lo que les mencionaba. Entonces, si yo estoy aquí en Nuke, el render que ustedes ven, que yo hice ahorita en 3ds Max, es esto. Mi backplate era esto, entonces simplemente yo recorté lo que sería mi CG, y entonces uno entre el backplate y mi CG, ambos, hago una pequeña ajuste de corrección de color y básicamente ya tengo lo que necesito. Si se dan cuenta, pues puedo incluso moverlo. Para que yo tengo un relajo aquí, la verdad es que soy un desastre para... Pero ustedes pueden obviamente mover su CG, escalarlo, no lo sé. Yo lo escalo un poquito, pues lo puedo poner como más hacia el fondo, como la idea de que está más al fondo. No lo sé, o sea, ustedes podrían ahí ajustar algunas características que consideren correctas. Pero por eso es importante llevar la información de alfa. Entonces, bueno, vamos a regresar a 3ds Max y les muestro qué es utilizando un backplate. Esto sería utilizando el HDR, como les mencionaba, tenemos nuestro background, pero lo más importante es tener el alfa para poder recortar nuestro CG y llevar la información de sombras. Ahora, utilizar un backplate es exactamente lo mismo, solamente que en lugar de colocar el HDR dentro del environment, vamos a utilizar el backplate, pero vamos a tener otras consideraciones. Lo que yo voy a hacer es simplemente reemplazar este HDR por el que yo les había mencionado. Entonces tengo, creo que en descargas, por ahí lo tenía. Voy a buscarlo. No me acuerdo también cuál era. Según yo lo tengo por... Este no es este. Aquí está, entonces lo voy a reemplazar simplemente. Si yo abro mi render con IPR, voy a desactivar ahorita la precomposición. Entonces déjenme ir a, ya lo he reemplazado, simplemente reemplacé el HDR, pero voy a quitar el Back to Beauty. No necesito ahorita esto. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí hay que entender que mi backplate que yo elegí es este.
Entonces, lo que tengo yo que hacer es que corresponda la proyección de mi HDR con, obviamente, el backplate. Es decir, que voy a alinear más o menos en función de esta línea al frente de lo que sería mi cámara. Estoy utilizando la perspectiva, pero ya después puedo ajustar la cámara. Entonces, ok, voy a cerrar esto de acá. Voy a ir al IPR. Aquí hay algo que es súper importante antes de iniciar lo que sería el proceso de renderizado, que es... ya no tengo esto. Que sería, si yo voy a trabajar con este backplate, es súper importante entender cuál es la relación de tamaño. Entonces, según yo lo tengo acá en el escritorio, si yo voy a clic derecho, propiedades, en detalles, pues la resolución es 1200 por 800. Entonces, para que no tenga una mala relación del aspect, voy a abrir mis render settings y en la pestaña de common voy a colocar esa resolución 1200 por 800 y creo que tengo mis save frame, ahí están. Entonces déjenme mover esto para acá. Lo que puedo hacer es que se vea visible en el viewport, entonces voy a irme a configurar viewport background y que utilice el environment background, le digo ok. Y entonces, bueno, voy a empezar a trabajar con, bueno, de hecho lo puedo rotar, voy a rotarlo desde acá. Si mal no recuerdo eran creo 70, no, o era otro ese. Entonces déjenme a ver si empiezo a entender cuál es, algo así. Creo que es como menos 47. Está pensando aquí algo así. Entonces, bueno, si yo trabajo aquí en mi IPR de viewport, básicamente esa es mi proyección correcta, pero ya no hay, digamos que este HDR no funciona para hacer la composición por la forma en la que está construido. Entonces lo que yo voy a hacer es reemplazar este environment, background, por un backplate. Eso será lo más importante que yo necesito ahora mismo hacer. Entonces para eso lo que tendría yo que hacer es voy a clonar mi bitmap, mi bitrate bitmap, y en este caso, déjenme salir de acá para que no se pasme mi máquina. Voy a reemplazar el HDR por mi backplate, que sería la imagen que les mostré, es esta. Va a salir deslavada, tengan en cuenta que bitrate bitmap trabaja para un formato de tipo lineal. Voy a quitar esto, voy a decirle que sea 3ds Max y voy a cambiar mi espacio de color a estándar RGB, porque obviamente esta es una imagen JPG, no es un HDR. Entonces, y voy a cambiar environment a screen. Y con esto básicamente ya tengo para colocar mi background. Entonces voy a colocarlo acá y ahí lo pueden ver. Entonces vamos a hacer IPR para ver cómo se ve. Yo lo que tendría que hacer nada más es como ajustar un poquito a la perspectiva. Y bueno, a ver, voy a girarlo un poco. No me voy a preocupar si en este momento mi imagen tiene, pues obviamente un... una escala incorrecta o correcta, pero básicamente ya está funcionando correctamente. Voy a salir de mi viewport, voy a abrir mi bitrate frame buffer, voy a hacer un render IPR también para ver más o menos mi canal, mi información de canal alfa.
¿Está correcto? Ah, ok. Aquí hay algo que es muy, pero muy importante. No se los mencioné, pero voy a detenerlo. Si regreso a Nuke, ustedes se darán cuenta que cuando yo muevo mi CG, los cristales permiten ver, obviamente, lo que está atrás, lo que está en el backplate. Eso será súper, súper importante. ¿Por qué? Porque si no me permiten ver los cristales lo que hay, pues básicamente no funcionará como yo quiera ajustar mi CG. Entonces, para poder tener esa información, necesito que mis cristales mantengan la información del alfa. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a abrir voy a crear aquí un nuevo material, una nueva pestaña. Y en esta pestaña voy con mi gotero a seleccionar los cristales. Y simplemente estos cristales que tengo, pues voy a aplicar que en refracción almacenen la información de color y alfa a ambos. Entonces selecciono ese y selecciono este de acá. Si ustedes vieron ahorita el alfa así, cuando hago este cambio, pues ya voy a tener información de alfa de los cristales. Esto será muy, pero muy importante para lo que les había mencionado dentro de Nuke. Si yo quiero estar moviendo mi elemento, pues necesito que esa información sea contemplada. Ok, ¿qué seguiría? Ok, aquí hay una cuestión que es muy, pero muy importante. No se alcanza a percibir, pero es muy, muy importante. Generalmente, cuando hay un HDR, las proyecciones corresponden siempre, tanto para la parte de lo que sería nuestros reflejos en CG y también los rayos, digamos, secundarios del piso. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos backplates, cambian algunas cosas. En este caso, déjenme ver si no lo tengo ya activado, pero les voy a mostrar algo que es súper importante. En Environment tenemos una característica que se llama Secondary Mate Environment. Cuando nosotros activamos esto, significa que nosotros podemos determinar qué es lo que se va a reflejar del plano. Nosotros aquí tenemos un plane. Este plane, si yo tuviera, por ejemplo, no lo sé, un elemento tal vez mojado, un elemento de un color diferente, o tenemos algunas otras particularidades con lo que sería el piso, pues necesitamos contemplar lo que va a reflejar. Entonces, si yo enciendo Secondary Mate Environment, va a pasar lo siguiente. Va a anular la proyección del HDR y ahora en lugar de tener una proyección de HDR lo tiene en función de este tono. Por ejemplo, si yo lo cambio, ahí ustedes pueden mirar. Entonces, con esta propiedad ustedes pudieran darle mejor integración en función del plano en el que están ustedes componiendo su CG. Es súper, súper importante esta característica. Básicamente, si yo no lo dijera, no se notaría. Pensarían que se ve relativamente oscuro. Quizás lo que yo pudiera hacer aquí es un poquito más claro y no habría ningún problema. Pero yo creo que sí. A ver, déjenme nada más para que podamos tener una mejor percepción de esto. Voy a detener por un momento el IPR. Y voy a crear, digamos, voy a crear aquí una nueva, voy a salvar de nuevo mi vista, por si la muevo sin querer. Voy a crear una esfera con base to pivot por aquí así. Y esta esfera, pues va a ser, voy a crearle un material estándar. Y tal vez un preset de cromo para que podamos ver cómo está reflejando. Vamos aquí a estándar, IPR, vamos a ver si también en IPR va a funcionar esto. Si se dan cuenta, pues básicamente está reflejando lo que sería, les mencionaba, el plano negro, no tiene información. Entonces, esto
es básicamente lo que yo puedo hacer que el plano refleje sobre esas superficies. Súper, súper importante para los compuestos. Yo pudiera conectar el HDR y no habría ningún problema, pero también si yo tengo un backplate y yo quiero que obviamente estas líneas sigan correctamente, entonces lo que yo debería de hacer en el secondary es particularmente conectar mi backplate o la continuación en fotografía. Aquí muchas veces, pues quienes hacen este tipo de composición profesional van a supervisar filmación y obviamente obtienen información del entorno, de la locación para poder hacer las composiciones correctamente. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es conectar mi backplate y notarán cómo ya coincide estas líneas, entonces se ve mejor integrado. Básicamente el auto por el ángulo que tiene no se alcanza a percibir, pero aquí lo pueden mirar. Si yo no tuviera eso no funcionaría igual. ¿Ok? Ahora, esto será súper, súper importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer posteriormente? Bueno, déjenme detener aquí mi elemento. Ahora vamos a tratar de hacer la composición, digamos, profesional. ¿Qué es lo que yo necesitaría ya nada más? Es abrir mis diferentes render elements, que sería mi back to beauty. Podría llevar yo mates o bien en este caso utilizo mi V-Ray Cryptomate. Tengo buckets y vamos a hacer nuestro render de producción así. Voy a leer algunas preguntas que me están haciendo. En Rhinoceros, sí, en Rhinoceros sería igual. se va a rifar licencia. No, el GTI no se rifa. Sí, sí se quedan guardados los lives. No necesariamente tiene que ser afectar todos los canales en refracción, Marcelo. Digamos, si tuviéramos que evaluar dispersión, cáusticas, podría ser necesario, pero en este caso con solo tener color y alfa es más que suficiente. Ok, aquí hay una de las cuestiones súper importantes, siempre se los menciono. Los buckets grandes, obviamente en este momento yo estoy utilizando dos cores lógicos de mi computadora. Entonces, si tenemos una zona en conflicto muy grande y tenemos buckets muy, muy grandes, básicamente solo un core lógico está trabajando ahí y no estamos aprovechando todo lo que necesitamos. Bien, por defecto, como les mencionaba, se crean todos los render elements que son necesarios y mínimos para reconstruir nuestro beauty. Si yo les muestro, aquí tenemos el alfa, tengo mi background, que obviamente mi background corresponde a la misma composición, tengo mi lighting, tengo el de global illumination, tengo reflection, tengo refraction, tengo mis speculars, que serán súper importantes. No tengo subsurface scatter, no lo necesito. Tengo unas de self illumination, que eran obviamente V-Ray light material. No tengo cáusticas, no tengo atmosphere. Y tengo mis criptos. ¿Por qué? Porque voy a necesitar de pronto seleccionar máscaras para poder ajustar ciertas características. Entonces, ¿cómo haría ya después mi composición? Esto se puede hacer en cualquier software de composición. De hecho, si nosotros lo intentamos hacer en el caso de el V-Ray Frame Buffer, bueno, el preset me permite hacer eso. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí la suma, estos no tienen afectación, pero se sumaría a partir del background, lighting, GI, reflection, refraction, speculars. Estos les decía no tienen afectación, básicamente ni los necesito. Sería nada más lighting, bueno, el background, por supuesto, lighting, GI, reflection, refraction, specular y ya tendríamos básicamente nuestra composición. Si yo quiero ajustar cualquiera de estos elementos, pues los puedo ajustar con pues con diferentes dependerá de cuáles son
los ajustes que yo necesite hacer. Pero bueno, si yo trato de hacer esta composición para reconstruir y colocar las opciones como en Nuke, ¿qué tendría que hacer? Déjenme ver qué hora es porque a lo mejor me puedo manchar. Voy a guardar mi render, no el de composición, sino el RGB color, que es mi RAW. Esto será súper importante si ustedes están utilizando Composite como un precompositor. Es importante que cuando vayan a su compositor profesional, pues el RAW sea el que se vaya a guardar. Entonces aquí yo voy a guardar todos mis canales. Voy a crear una carpetita que se llame, no lo sé, compo coche. Y aquí en este compo coche, pues voy a llamarle meche, ¿no? Con esto voy a ir a Nuke. Ahí estoy yo. Perdón. Y entonces acá nos venimos a hacer una composición nueva. Entonces voy a abrir mi meche. Aquí está. Voy a utilizar mi Bigger 4. Y bueno, aquí está obviamente mi RAW. Si yo les muestro los canales, tengo mi canal de alfa. Como les mencionaba, el atmosphere, background sí. Background sí lo tengo. Los criptos, aquí tengo mis criptos. Y tengo lighting y todos los demás, ¿no? Básicamente lo que yo necesito. Lo que voy a hacer ahora es que recuerden que yo tengo mi back, este sería creo que es el 3. Este es mi backplate que yo traje. Para no confundirlos, por ejemplo, yo puedo hacer de nuevo el proceso. Entonces me voy al escritorio. Por aquí tengo mi backplate. Acá está. Entonces lo jalo acá. Y este va a ser mi tecla 5, tecla 4 y tecla 5. Entonces lo que yo voy a hacer es que el nuevo backplate que yo coloqué, pues voy a colocarle este auto. Pero de este auto lo tengo que separar y componer. Igual como lo hace el compositor del V-Ray Frame Buffer. Pero ¿cómo tendría yo que armar eso? Pues obviamente en función de los diferentes canales. ¿Qué sería lo que yo necesito? Es reconstruir nada más mi auto, no necesito el background. Entonces necesitaría yo extraer canales a través de mi shuffle. Esto lo puede hacer, como les mencionaba, After Effects, lo puede hacer Photoshop, etcétera. Control C, Control V. Este sería mi lighting, GI, Control V, Control C, Reflection, Refraction y Control V, más Speculars. Entonces digamos que estos dos de aquí, hoy se va a acabar mi batería del teclado, déjenme conectarlo, si no después va a valer gorro esto. Ya. Ok. Entonces este de aquí, por ejemplo, le voy a llamar que sea el lighting. Voy a extraer mi lighting. Aquí está. Voy a ponerle así una estampita pequeñita para que se vea todo ordenado. Este sería mi GI. Igual voy a ponerle una estampita. Aquí voy a crear un merge para componer mi lighting y mi GI sería total lighting. Entonces aquí vamos a ponerle total lights. Este sería mi total lighting. Después voy a extraer mi reflect. Entonces aquí sería reflection y acá refraction, ¿no? Igual voy a ponerle aquí reflect. No, este es refract. Este sí sería reflect. Y estampitas. Para que los pueda identificar fácilmente. Entonces básicamente sumaría igual un merge del reflect y el refract, y a este le sumaría a ver, un segundo, voy a sumar el total lighting más el reflect y el refract.
este sería 6. Ahí lo tengo y ya simplemente sumaría a un nuevo merge mi specular. Entonces este sería mi specular. ¿Dónde estás? Acá está el specular. Estampita y... aquí vamos a hacer un merge, que sería la composición del total light y más los reflejos y refracciones. Y ya tengo el specular. Entonces básicamente ya tengo el auto armado. Ahora lo que yo necesito es que a este elemento lo vaya yo a componer sobre este elemento. Entonces este es mi backplate, que sería mi 6, creo. 6 y 5, no, ya ni sé cuál es. Este es 6, este es 5, creo. Ok, 6 y 5 los tengo que componer. Entonces los tendría que componer a través de un merge, pero este 5 no tiene información de alfa. Entonces tengo que agregar información de alfa. Eso será muy, pero muy importante. Por eso les mencionaba que el alfa era importante. Entonces voy a utilizar otro nuevo shuffle y voy a extraer mi alfa. Entonces voy a extraer todos los canales. Aquí le voy a llamar alfa y nodo. Ahí está. Entonces básicamente esta composición voy a agregarle alfa, ¿no? Entonces creo que necesito un copy channel y a este 5 y aquí ya voy a tener creo que alfa. Ahí está. Entonces ya tengo básicamente mi alfa y lo que yo voy a hacer ahora sí es a este copy, que obviamente es la composición ya de todo mi coche con las contribuciones separadas, pues voy a componerlo sobre mi backplate. Entonces este sería tecla 6, mi backplate, y conecto mi coche. Ahí está. Y entonces ya puedo yo modificar, si yo utilizo por ejemplo un transform para moverlo, aquí es donde va a entrar en juego algo súper importante. Déjenme traigo aquí mi control. Si yo muevo mi auto, entonces ya lo puedo yo ajustar a donde yo quiera, pero si ustedes se dan cuenta, no es tanto aquí el problema, pero alcanza a ver información de refracción. Mi canal de refract tiene información de refracción que no cuadra. Entonces aquí es súper importante. Ustedes se preguntarán, ¿por qué de pronto V-Ray tiene tantas propiedades, tantas cosas para modificar situaciones? Por ejemplo, si yo ya vi que guardó mi canal de refracción, información de refracción, y no lo necesito porque tengo que integrar algo diferente, como en este caso, que sería mi 1. Vean que acá, este no es, este de aquí es. Aquí no tengo esa información. Tengo información que hice de un tono verde para que se vieran como los cristales diferentes, ¿no? Entonces, lo que yo tendría que hacer es ir a 3ds Max y en lugar de que mi canal de refraction tuviera la información, esta es la información que yo no necesito. Entonces básicamente lo que yo requiero es no guardar esa información para mi composición. Entonces si yo abro mi rendered setup, en V-Ray tengo mi secondary mate environment, tengo reflection and refraction environment y tengo refraction environment. Entonces si yo por ejemplo enciendo estas dos opciones y hago una región aquí con IPR, ustedes notarán que ya no está. Este warning me lo dice porque el CryptoMain no es soportado en progresivo. Observen, entonces lo detengo. Si yo me voy a refract, básicamente ya no tengo almacenado esa información. Entonces yo lo que tendría que hacer es renderizar de esa forma, ¿no? Entonces voy a ver si no pierdo información y voy a hacer mi render de producción así tal cual.
Y lo que voy a hacer dentro de Nuke es simplemente reemplazar mi archivo de renderizado, mi EXR. Pareciera que no es perfecto. Ojo, hay que pensar de dos maneras. Una es, la primera parte, como les mostré, es si nosotros ya no queremos hacer composición. Y lo único que queremos hacer es que de donde sale el render, llevarlo a Photoshop y hacerle los ajustes que yo deseo sin tener que reemplazar, reescalar, reajustar o reemplazar simplemente el backplate. Si ya no queremos hacer eso, entonces no es necesario hacer la utilización de lo que ahorita yo les había mencionado dentro del render setup. Leo algunas preguntas. Yo creo que, Edwin, yo creo que es tu sistema, yo imagino, porque sí es estéreo esto, pero yo me escucho en los dos. O sea, yo tengo ahorita mis monitores y me escucho en los dos, el audio. Entonces, a lo mejor es algo allí en tu audio que está solo de un lado. A ver, déjenme buscar. Según yo, es que yo tengo aquí los monitores y escucho de los dos. Am, Está el mix, propiedades. am, bueno, déjenme ver si solo el izquierdo acá también pasa igual. O sea, solo escuchan el canal izquierdo. A ver, segundo, voy a checar qué onda. Ok. Bueno, déjenme checarlo ahorita. Van a tener que escucharme con el izquierdo y con el derecho siguen chambeando. Nada más porque no encuentro. Estoy utilizando OBS. ¿Alguien de ustedes sabe de dónde es exactamente la opción? No estoy tan familiarizado con esta plataforma. Sí, yo también me escucho igual. O sea, es que no encuentro la opción de que pase eso. Seguramente son los monitores que ustedes están utilizando. No sé si sea por ahí el tema. Ok, bueno, voy a buscar esto. Voy a ver si es un problema de aquí de la salida y lo voy a arreglar. Sí, yo también tengo aquí monitores, Herón. O sea, sí, yo también por eso digo que escucho los dos. Ok, ah, va, entonces ya no me acuerdo qué estaba haciendo. Ah, bien, entonces ya no tengo información de refracción. Lo que voy a hacer es que voy a guardar este render como el meche guión bajo 01 y voy a ir a Nuke. Voy a mi viewer que era putz, ya no me acuerdo, creo que el 6. Sí, es el 6. Y entonces, ok, acá es este. En teoría, ya aquí ya hice un relajo. Entonces, vamos a suponer que está por aquí. Y lo que voy a hacer es reemplazarlo. Tiene la misma información que todos, nada más que no tiene información de refracción. Observen aquí cómo va a cambiar esto. Esto que no me gusta, pues obviamente lo voy a reemplazar por el nuevo. Entonces va a ser por este. Y aquí van a ver que se van. Ahí ya se fueron. Entonces, básicamente, si yo quiero mover los elementos. Caray. Aquí ya me encontré con un super error.
que es... Bueno, los reflejos y los... Ah, ya sé, es que está el canal de reflejo. O sea, si yo quito el reflejo, uno es reflejo, este es el reflejo. Ah, perdón, el specular. Es este de acá, miren. Entonces, estos que ven aquí son los speculars. Pero básicamente lo que ya se fue ese reflejo que estaba yo allá atrás. Se confunde un poco. ¿Por qué? Porque coincide el specular dentro de los cristales y la parte de arriba. Entonces ya pudiera yo hacer como que un ajuste mucho más efectivo a mi composición. Ahora, ¿qué podría yo hacer? Aquí hay dos cosas. O sea, yo pudiera ya trabajar en mi... Recuerden que el transform es el último nodo del CG, o sea, de mi auto. Entonces, lo que yo tendría que hacer, por ejemplo, es que si yo quiero agregar algo para... Los speculars están muy fuertes, entonces yo al specular, esta es la suma del specular. Si creo que el specular está muy, muy marcado, pues entonces voy a mi nodo de merge del specular y puedo bajarlo ligeramente. Puedo ajustarlo, es decir, puedo hacer un grade al specular. Si mi entorno es un tono un tanto amarillo, pues básicamente yo puedo modificar el reflejo del specular amarillo, ahí lo pueden ver. Es ligero, pero se ve. Entonces de esta manera hacen como una mejor integración al elemento. Después yo pudiera hacer, no sé, un ajuste de exposición quizás a mi CG para ajustar de mejor forma o sea, más o menos la exposición con respecto al backplate, todo este tipo de situaciones. Algo que también me preguntaban muchísimo era lo siguiente, los LUTs, ¿cómo funciona? En V-Ray, nosotros podemos crear diferentes correcciones de color. Imaginen que aquí ustedes ya tienen su composición, esta precomposición, y yo quiero eliminar, por ejemplo, estos highlights. Ya no va a funcionar porque ya modifiqué Nuke los highlights, o sea, es decir, bajé esta intensidad. Pero lo que nosotros tendríamos que hacer básicamente es agregar nuestros layers, como podría ser un exposure, bajar nuestro highlight burn, ya sea que yo contraste un poquito, puedo llevar mi white balance y también hacerlo un poco más frío o más cálido, entonces lo puedo hacer un poco más frío e incluso puedo agregar mi filmic tone map y hacer un ajuste ya un poquito más cinematográfico. Solo lo estoy haciendo aquí como de manera muy muy rápida. Tengan en cuenta que aquí está mal la escala y todo, pero es solamente para más o menos explicarles. Todos estos elementos están guardados, es un white balance, es un exposure y es el filmic tone map. Yo puedo llevarme esta información como un LUT, entonces voy a salvar como un LUT, me voy al escritorio, se llamaba Compo Meche y aquí voy a llamarle LUT-Meche. Y este ajuste que acaban de ver, yo lo puedo hacer dentro de Nuke. Era lo que yo les mencionaba muchas veces. Si ustedes tienen correcciones de color en el V-Ray Frame Buffer y después hicieron una secuencia animada, pueden aplicar todos esos ajustes a través de un LUT. Entonces digamos que este ya es mi composición. Déjenme de nuevo regresar a hacerla un poquito más grande. Me salí de mi vista. Estoy acá en... ¿Qué hice? ¿Qué hice? Estoy en mi vista de... ¿Dónde está? Ya. Voy a hacerlo un poquito más grande.
algo así. Pues creo que es un poco más grande todavía. Y entonces dentro de Nuke hay un nodo que se llama Vector Field. Y este Vector Field me permite agregarle el LUT. Entonces ya nada más cargo mi LUT. Estaba en desktop, compo coche, LUT, y ahí está. Entonces todos los ajustes que yo hice dentro del V-Ray Frame Buffer los exporto como un LUT y dentro de mi compositor lo hago. No se ve exactamente igual porque recuerden que aquí ya he restringido los highlights, pero entonces básicamente esto es mi LUT aplicado del V-Ray Frame Buffer. Ya modifiqué algunas cosas, por eso les mencionaba. Y tengan en cuenta también que en este caso estoy utilizando un back, y a este back yo también pudiera hacerle ajustes. Por ejemplo, aquí le puedo hacer un grade o alguna otra situación. Entonces esto es súper importante. Déjenme ahora, bueno, voy a leer algunas de las preguntas. Ok, sí, voy a checar lo del audio. Yo estoy seguro que no hay tanto, no es un, bueno, no sé, pero voy a tratar de revisar que sea correcto la salida. Am, sí, sí se puede modificar la escala sin modificar los ajustes. ¿Cuál es la razón? Que están haciendo ajustes por canales. Entonces, por eso, aunque ustedes modifiquen, no hay ningún problema en ese sentido. Ah, para composición arquitectónica, muy básico. En realidad, para la composición arquitectónica es como el primer paso que les habría yo mostrado, en donde se utiliza tal vez un HDR, pero sí se reemplazaría el backplate. Allí sí sería como algo común, sobre todo porque hay veces en las que cambian los backs de cielo, entonces sí es necesario, digamos, esa parte. Componer, pues generalmente para arquitectura, como saben, es más bien crear en CG todo lo que sería el contexto dentro de la propuesta de arquitectura. Es decir, si estamos trabajando una residencia, generalmente lo que se hace es una creación, una recreación del entorno, del contexto, o sea, del piso y toda esa parte. Pero si de pronto tienen que hacer, digamos, una especie de tracking, grabaron, digamos, en dron una, no sé, van a hacer un edificio o algo así, se graba en dron el elemento, la composición que se tendría que resolver dentro de la composición que se tendría que resolver dentro del video del dron y el CG sería un proceso parecido a esto, algo así. La composición sería obviamente que van a iluminar su proyecto de arquitectura en función del escenario donde fue filmado ese levantamiento, ¿no?, del dron. Y entonces tratar de hacer que coincidan reflejos, refracciones y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, todo pueden modificar. Me dice, a mí no me gustan los tonos amarillos del background, entonces se pueden trabajar, digamos, un hue y modifican esos tonos amarillos. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, si yo me voy al back, que es el que determina esto, según en New creo que es Hue Shift. Es Hue Shift, es este. Y si yo lo conecto aquí, creo que puedo cambiar el amarillo por verde, ¿no? O por azul. Algo así. Ahora, ojo, solo estoy cambiando el back. Entonces, este ajuste tendría yo que hacerlo eh, hacia mi elemento del auto. Entonces, por ejemplo, vean, voy a poner que coincida algo parecido a eso.
y ya más o menos ajustan ese tipo de situaciones. Todo esto les da posibilidades. Ojo, aquí yo lo que les mencionaba de los colores del cristal. De los colores del cristal, yo estoy utilizando un exposure a través de un cripto, y el cripto obviamente es la selección solo de los cristales. Entonces yo puedo incrementar los speculars solo de los cristales para que se vean mucho mejor. Incluso pudiera agregar aquí un bloom o un glow para determinarlo. Y le hice un grade para cambiar el tono. Hay tonos que son como un poquito más verdosos de los cristales de los autos. Entonces, si eso no lo quisieron hacer dentro del render o utilizaron un prop de un auto que ya tenía sus materiales y quieren de pronto tener algunos controles, pues todos estos los pueden hacer a través eh, de estas máscaras del cripto. Si yo les muestro el cripto, o sea, en el cripto obviamente seleccioné lo que sería, estos son mis criptos, y seleccioné obviamente la parte amarilla, que sería mi máscara, para que no hubiera ningún problema. Y entonces ya pueden cambiar todos esos elementos sin problemática alguna. Sí, exacto. Todo lo que ustedes quieran hacer de ajustes para darle un look cinematográfico o fotográfico, es mejor tenerlo separado, siempre, siempre. Y entonces van ajustando cualquier otra situación, sobre todo para que ya el entorno se vea perfectamente compuesto. Eso será muy, pero muy importante. Me dicen, el otro coche, se está aplicando el alfa o el asiento del conductor como el alfa. Déjeme ver. Según yo es... Ah, ok, ya vi. Esto de aquí tal vez, ¿no? Esto es reflejo. Entonces, pero no sé si es reflejo o es specular. Recuerden que este es mi specular. No, es reflejo. A ver, déjenme ver si... ¿Cuál es mi reflejo? ¿Es este? Refract. Ya entiendo. ¿Saben qué fue? Que tengo doble canal. Aquí tengo dos canales. Entonces aquí resulta lo siguiente. Este es un tema. Este es el back. A ver, déjenme quitarlo. Voy a irme al transform para ubicarlo. ¿Dónde está? Entonces si lo muevo, es información de... ¿Cuál fue la que quité? De refract. Ya entendí. Creo que ya sé qué está pasando. Déjame, voy a 3ds Max. Según yo, en este canal, puede ser lo siguiente. Lo que puede pasar con este es que no tiene espesor. Entonces, si sale del color, si no sale del mismo color que el de atrás, este es el problema. Entonces, si se dan cuenta, hay dos informaciones de alfa. Es información de este. Déjenme mostrarles el RGB color. Aquí tengo cristales. A través de estos cristales ven lo siguiente. Técnicamente debería de ser lo mismo para este. Entonces, déjenme ver cuáles eran mis materiales. Vamos a ver. El tema está en el material del parabrisas. Ese sería como el tema. Entonces, creo que es este de acá. Ok. Está en alfa. Este está bien. Este de aquí. Este de aquí, si se dieron cuenta, no lo cambié. Tiene que ser con alfa. Pues según yo lo había cambiado. Espérenme, ese es el refract. Estoy confundido. Estamos en refract, reflect, alfa. Ahorita lo checamos. Alfa, alfa, alfa. Voy a hacer un render de solo esa región. Eso pudo haber sucedido. En el otro no pasó, pero por la información. Sí, ya me di cuenta. Esto de aquí, ¿no? Y en el de acá que había hecho no está. Sí.
¿Qué otras preguntas? Las sombras de la parte de abajo, ¿qué opinas? Ok, aquí hay una cuestión que es súper importante. Recuerden que esto es composición como rápida. Si yo quiero modificar las sombras, eso también es muy, pero muy importante. A ver, déjenme ver aquí cómo ya cambió. Wow, aquí ya tengo. ¿Saben qué? Es el parabrisas. El parabrisas tiene algo aquí en esta escena. Por alguna razón o hice algo extraño. A ver, déjenme girarlo. Bueno, espérenme, voy a ver lo de las sombras. Um, voy a ir al RGB Color y voy a aplicar mi IPR. A ver, también no recuerdo si puse... Todo esto pasó cuando cambié el... Todo esto pasó cuando cambié el de acá. Ah, ok. A ver, aquí hay otra cuestión que es importantísima. Déjenme regresarlo. Los reflejos y refracción, solo quiero que afecte el refraction del environment, pero no el reflection refraction. Entonces, en este caso, según yo, vamos a aplicar el mismo HDR. Ahorita voy a ver si eso lo resuelve. Bueno, ahorita ya fue por los reflejos. Solo para explicarles esta parte. Abro el V-Ray Properties y en el caso de las sombras, de estas sombras, pues tenemos esta afectación. El brightness nos puede ayudar a modificarlo. Recuerden, esto es Shadow Catcher. Entonces, si yo coloco .9, por ejemplo, técnicamente esto va a modificar las sombras y van a tener menos fuerza. Puedo yo cambiar, aquí lo puedes ver, ya se alcanza a percibir. Puedo ponerle .95, puedo cambiar el tono, todo se puede ajustar, todo absolutamente. Si yo creo que es demasiado fuerte, lo ajusto. Si no, también lo que podemos hacer es llevar la información o solo llevar la información del alfa del auto y entonces en Render Elements agregar los diferentes canales que serían de la máscara. Por ejemplo, el Made Shadow, ¿qué otro? No sé si el V-Ray Shadow de acá. Creo que el Made Shadow es el que va a generarme la máscara. Entonces ya aquí puedo eliminar la oscuridad de lo que serían las sombras. Que si no, el modelo es de nosotros. Sí, generalmente, Edwin, se tienen que evaluar nada más lo que serían las refracciones y los reflejos por separado con información de alfa de los cristales. Pero algo que es súper importante para los props o los autos es que tengan espesor y que el IOR del espesor también sea correcto. Generalmente cuando utilizamos props de autos, muchas veces el cristal no tiene espesor. Hay que revisar ese tipo de cuestiones porque entonces nos van a dar información diferente. Ok, a ver, entonces acá tenemos ya otras características. Recuerden, con el Shadow Catcher o las propiedades del Made, pueden modificar las sombras, endurecerlas, quitarlas o bien en compuesto. A ver, creo que voy a volver a hacer mi IPR para mostrarles el canal de sombras. Esta es la información del Made de las sombras. Entonces, básicamente, si yo llevara alfa del auto, esto se multiplica en modo... se fusiona en modo multiply, pero invertido. Digamos que lo blanco termina siendo negro. Y esta información, por supuesto, la vamos a ajustar con la opacidad que nosotros queremos. Como también podemos llevarla con información de tipo máscara, nosotros podemos cambiarle el tono que nosotros queramos. Entonces, si en algún momento la composición no me parece como acertada con respecto a la sombra que sea muy oscura, algo que es súper importante o que hay que entender aquí es, digamos, la relación de las sombras de los demás autos. Si yo trato de hacer algo que no es coherente con el contexto,
O sea, es decir, si esto está completamente claro, pues básicamente no se va a ver integrado en mi CG. Entonces, todo ese tipo de ajustes, todo ese tipo de situaciones debemos de más o menos contemplarlas. Pero como les mencionaba, ya de ahí se puede hacer. Lo mismo que yo compuse el auto y luego agregué el alfa, el tema del alfa es que yo agregué el alfa. Vean que aquí ya tengo la información correcta de los alfas. Por alguna razón ahorita falló. Eh, lo que les mencionaba es, si ustedes llevan en el alfa también la información de las sombras, entonces va a afectar la sombra cuando ustedes hagan la integración. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Solo llevar la información de alfa de lo que sería el auto y llevaríamos como un canal diferente las sombras. Entonces fusionamos el auto y luego ponemos el merge de las sombras, y las sombras ya las podemos ajustar en un merge igual, blendeándolas. Eso sería para hacer otro tipo de composición. Es como cuando se agregaba el ambient occlusion. Entonces esto es un poquito también más, bueno, es un poco más avanzado, pero también se requiere en algunas integraciones. Bueno, creo que ya me pasé del tiempo. Espero que esta pequeña presentación tan rápida haya podido ayudarles a entender un poquito lo que sería el tema de composición utilizando el Shadow Catcher, utilizando las propiedades del Math de V-Ray. Y bueno, tienen alguna duda adicional con respecto a esto, pues me pueden escribir o pueden postearlo en el grupo y pues estaré encantado de ayudarles. Voy a revisar lo de mi audio. Muchas gracias por notificarme eso y bueno, pues gracias por acompañarme. Que tengan una buena tarde, una buena noche para todos.